Muy buenas a todos. Hola América Latina, gente de Colombia, gente de Ecuador, gente de Argentina, gente de Bolivia, gente de Chile. Más que bienvenidos a todos. Nos encontramos en este jueves para compartir un nuevo webinar de cómo operar los datos de empleo en Estados Unidos. Les habla Facundo Molina, director de Molefex, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Y hoy nos encontramos en una cita importante, la previa a los datos de empleo en los Estados Unidos mañana viernes. Claro que sí, más que nada bienvenidos. ¿Qué informes conoceremos el día de mañana y por qué son tan relevantes? Vamos a tener en cuenta que Estados Unidos sigue, y entiendo por mucho tiempo más, seguirá siendo la economía mundial, la potencia económica sin lugar a dudas. Su moneda, el dólar, es utilizado como referencia para cualquier tipo de transacción comercial. Es la moneda de referencia también en los mercados financieros. Y mañana comunicará su dato de empleo, un dato de empleo que no deja de mostrar mejoras a partir del impacto del COVID en abril del año pasado. Conoceremos en simultáneo ingresos medio por hora, la tasa de desempleo y las nóminas de empleo no agrícolas. Son tres datos que se conocerán en simultáneo y de forma oficial brindarán los datos del pasado mes de mayo. Así que atentos, ¿por qué? Porque lógicamente si la economía americana sigue en recuperación, como pareciera que así en base a datos previos se hará, entonces el ruido de que Estados Unidos comience a mover los tipos de interés, empiece a volver a subir estos tipos de interés que vienen congelados de más de 10 años luego de la crisis del 2009, va a impactar en los mercados y en principio algunos movimientos se empiezan a adelantar. Algunos movimientos que estaremos compartiendo dentro de un rato. ¿Por qué? Porque ciertamente hoy se conoció el informe de las nóminas o las peticiones de subsidio por desempleo en forma semanal, como también el dato del ATP, del Automatic Data Processing, que nos informa, nos comunica desde el sector privado cuál fue la creación o destrucción del empleo. Pero bueno, ahora vamos a meter un poquito más en detalle. ¿Qué es lo relevante del día de mañana? Bueno, cuando uno va a observar el calendario económico hay ciertas citas que son, les diría, ineludibles. Por favor, si me escuchan bien, un ok. Si hay algún inconveniente, como me dice en este momento María que no me está oyendo bien, estoy confirmando si es ella sola o si son todo perfecto. Germán, te estábamos esperando, bienvenido. El resto me escucha bien. Muchas gracias a aquellos que se toman el tiempo de responder. Vamos a avanzar entonces rápidamente a recibir una gran cantidad de respuestas. ¿Por qué son tan importantes las citas del calendario económico? Porque claramente con horario específico nos informan que va a haber un posible impacto. ¿Y por qué las de Estados Unidos? Porque decíamos anteriormente, ciertamente es la economía a nivel mundial, es el gigante económico y no hay ninguna duda que todo lo que atañe a la economía americana y al dólar atañe a los mercados financieros. Mañana se conocerán los datos de empleo y en principio las 9:30 horas del este, horario de Nueva York, se conocerá, como decíamos, las ganancias promedio, los datos del cambio de empleo no agrícola y la tasa de desempleo. Como pueden apreciar, si nos informa el dato previo, el forecast o el dato estimado, por lo cual, lógicamente, si hay una importante suba del dato anterior al dato actual, en este caso se espera más del doble, casi el doble, perdón, de la suba de creación de empleo, cuando la ADP hoy informó casi un millón de nuevos empleados que creó el sector no agrícola. Y lógicamente sigue reduciéndose la tasa de desempleo, 2 décimas esperan que reduzca mañana, por lo cual los datos previos hablan de que en principio es positivo el informe del día de mañana, debería fortalecer lógicamente al dólar, debería fortalecer a la economía americana en caso de que lo actual, lo real, esté en concordancia con lo previsto o aún mejor, mejore las previsiones. Pero vamos a ver un poquito de qué manera nosotros lo vamos viendo en tiempo real. Fíjense que a través de, hay una gran cantidad de sitios, estamos analizando en este caso forexfactory.com,
una página que en tiempo real nos va a dar a conocer lo que pase el día de mañana. Como decíamos, mañana 9:30 vamos a estar atentos a los datos de Estados Unidos, pero aquellos que estudien y operen el dólar canadiense, recuerden que los datos de empleo en Canadá también se publican, por lo cual, sin lugar a duda, el par dólar americano-dólar canadiense va a brindar movimientos en este momento porque tendremos por un lado los datos del empleo canadiense y también los datos del empleo americano. Vamos a centrarnos de estos tres datos en los dos que han tenido siempre mayor cantidad de impacto. Uno es la tasa de desempleo, es un dato un poco más rígido, más fuerte y como podemos apreciar, ¿sí? Fíjense cómo ha impactado en el dato publicado del 8 de mayo del 2020, correspondiente al mes de abril, post impacto del COVID en Estados Unidos, saltó del 4 al 14.7. Para que tengan referencia, esta cifra no fue vista en décadas. De hecho, la crisis tan fuerte que tuvo Estados Unidos en el 2009 no llegó a estas cifras, creo que llegó a un 12.3, 12.4 de desempleo, por lo cual, lógicamente, el impacto fue muy fuerte. A partir de allá y con todas las medidas que tuvo que llevar adelante la administración americana y con la cantidad de ayudas, estímulos, tanto fiscales como económicos que se fueron brindando, fue bajando la tasa de desempleo a 13, 11, 10, 8 en septiembre, sobre obviamente el mes de agosto, ya en octubre estaba por debajo de 8 y a principios de este año estaba por debajo de 7 y en estos momentos sigue esta línea de bajista, ¿no? ¿Cómo se llama?, de disminución de la tasa de desempleo en los Estados Unidos, por lo cual mañana se espera que vuelva a caer dos décimas más, lo cual ya el mercado empieza a descontar este movimiento. Por otro lado tenemos las peticiones, ¿no? Las nóminas de empleo no agrícola, este dato que nos muestra el sector de mayor valor en la economía americana. Y tengamos en cuenta que en mayo del año pasado, respecto al mes de abril, se destruyeron 20 millones de impuestos. 20 millones de impuestos, una cifra récord, sin lugar a duda. Y a partir de allí un crecimiento cercano a 12 millones, si contamos hasta la actualidad, de 2 millones y medio, 5 millones, otros 3 millones más, se van cerca de 10, otro millón acá, 11 y medio, y en las últimas cifras tenemos otro millón y medio, casi 12 y medio, 13 millones de puestos se han recuperado sobre aquellos 20 millones destruidos en el mes de abril. Hoy se espera una recuperación mayor a los 266.000 puestos creados y comunicados el mes pasado. Se espera que se crean cerca de 645.000, por lo cual debemos estar atentos mañana a los datos que se publiquen. Recuerden, sí, que hoy hablaba de algunos datos que suelen adelantar los informes. Fíjense que en el día de hoy jueves, se conoció en forma simultánea a las 9:15, después, perdón, 9:30, primero el ADP, el cambio en el empleo del Automatic Data Processing, una entidad privada que brinda también su información y lo importante, porque más allá que son datos diferentes, fuentes distintas, se proyectaba una pequeña reducción a 645.000 y lo que terminó siendo fue casi 1 millón de puestos creados, por lo cual estamos hablando de casi un 50% por encima de lo esperado. Fue un dato más que positivo y también pueden apreciar este dato que son los pedidos de subsidio por desempleo de semana a semana que cayeron, ¿sí? Volvieron a caer. Este es el dato que mide la economía semana a semana, más cerca, y claramente vuelven a caer los pedidos de subsidio por desempleo. Son la gente que se quedó sin trabajo y está solicitando, ¿sí?, un subsidio. Fíjense que antes del COVID los números promedios de pedidos de subsidio por desempleo son cercanos a 200.000, 220.000 en forma promedio. Habían alcanzado casi al millón, ¿sí?, de personas que estaban pidiendo, ¿sí?, un subsidio por desempleo no hace muchos meses atrás. Por lo cual, datos muy buenos, ¿sí?, datos mejores a los esperados, no dan otra alternativa que esperar el día de mañana buenos datos para la operatoria. ¿Qué vimos en el día de hoy y qué posiblemente podamos ver el día de mañana? La realidad es que podemos
observar varias gráficas. Vamos a tratar de trabajar algunas de las principales respecto al dólar y a los mercados, lógicamente, sí, que tienen referencias en dólares. Nosotros lo que pudimos apreciar en el último tiempo es que el eurodólar se dio posiciones. Fíjense que había alcanzado una zona importante de máximos y desde allí empezó a lateralizar. Nos referimos que había alcanzado 22.60, 22.73 y a partir de ahí empieza a ceder posiciones. El euro viene claramente recuperando posiciones en las últimas semanas, había alcanzado 93, había corregido y nuevamente había vuelto a subir. En los últimos gráficos diarios lo que estamos apreciando es una cierta lateralización, deteniendo la velocidad alcista del euro, que se puede entender como bien o una recuperación del dólar, ¿sí?, o un cambio de tendencia en la divisa americana. ¿Y a qué se explica? ¿A qué se debe desde el punto de vista fundamental? Pues algunos hablan de que desde el punto de vista fundamental, cuando a partir de que Estados Unidos empieza a mostrar cada vez mejores datos que confirman lógicamente la recuperación económica, no solamente por el alto índice de cantidad de vacunas que se han colocado en el último tiempo en los Estados Unidos, sino también el impacto de todos los estímulos que ha hecho en la economía americana, implica que si estamos ante cifras que muestran recuperación, podemos empezar a bajar los estímulos y podemos también incrementar o pensar en fechas posibles para incrementar los tipos de interés que, bueno, como decíamos hace un rato, habían sido reducidos cercanos a ceros en casi toda la economía mundial a partir de que la crisis del 2009. Quizás sea momento de empezar a tocar los tipos de interés y si la Reserva Federal sube el valor de dinero en los Estados Unidos, sin lugar a duda deberíamos ver una recuperación del dólar americano. ¿Qué vemos desde el punto de vista chartista? Que el euro ha quebrado una zona muy fuerte, sí, una zona muy fuerte, la zona de 1.22, perdón, 1.21.55, 1.21.60 es un importante nivel de soporte, ahora resistencia, que más allá que es posible que vuelva a testear esta zona, debilita sí, a la paridad y nos muestra una fortaleza del dólar. Si mañana los datos son tan buenos como en principio se esperan o son tomados en forma positiva por el mercado, podríamos decir que el euro dólar debería retomar la dirección bajista más allá de la recuperación en las últimas horas y la zona a tener en cuenta será 21.15, 21.20. El quiebre de 1.21.20 nos indicará que el euro dólar tiene para seguir y sin lugar a duda nos puede mostrar una fuerte caída. Aquellos que siguen de cerca el chartismo, ¿sí? Le voy a cambiar el color, pero lo que podríamos estar viendo en gráficos mayores es un posible patrón de triángulo invertido. Dentro de los triángulos es el único de los triángulos que tiene incidencia de cambio de dirección y entendiendo que ha habido una suba en el último tiempo, podríamos observar quizás un cambio de dirección. Algunos también hablan de un intento, 2 intentos, 3 intentos, 4 intentos, 5 intentos. Sí, podría tratarse de una cabeza y hombros múltiples, patrón muy fuerte de cambio que podría argumentar una continuación del movimiento bajista. ¿Qué esperamos desde los niveles actuales? Una recuperación, quizás hasta la zona de la publicación del dato, hasta 21.55, 1.21.60 podría claramente llegar el euro. Desde allí esperamos un nuevo movimiento bajista y por debajo de 21.20 nos ponemos claramente vendedor. Bien, claro que sí. Muchas gracias. Vamos a hablar un poquito del oro que también cotiza en dólares y sin lugar a duda la fortaleza del dólar lo hizo retroceder en el día de hoy. El oro nos mostraba un triple intento, una figura similar a la que veíamos recién, pero en realidad esta figura podría tratarse de un hombro, una cabeza y un hombro y lógicamente cuando quebró su cuello el día de hoy nos regaló un importante movimiento bajista. Más allá que el oro se encuentra claramente en tendencia alcista en gráficos mayores, debía tomar aire de este movimiento y en este momento lo vemos cotizando en una muy fuerte zona de soporte. Una fuerte zona de soporte que está muy cercana a esta línea directriz que tenemos marcada en estos momentos y podría extenderse hasta 1850 la caída.
¿Qué significa? Que si los datos son buenos mañana, que se abren las puertas a lo que vienen diciendo varios miembros de la Fed, que deberían empezar a contemplar posible suba de los tipos. Esto podría darle otro nuevo impulso al oro a la baja. Por debajo de 1860 y 5, 1870, la siguiente zona sí a considerar es 1850 y luego hay una muy fuerte zona de soporte, cerca de 1840. Habría que ver cómo cierra la jornada diaria, cómo cierra la semana también, pero con el fuerte movimiento del día de hoy esperamos rango hasta el día de mañana y atentos a la zona entre 1845 y 1855. Vamos a darle un poquito más de tolerancia. Estos $10 es un nivel crítico para poder predecir qué nos puede pasar el día de mañana, o mejor dicho, la semana siguiente respecto al oro. Bien, perfecto. ¿Dudas, preguntas, comentarios antes de meternos en analizar otro tipo de posibles comportamientos? Acá Germán me dice, pregunta tonta, ¿no? ¿Por qué? Y en tu opinión, me dice, ¿ves que vaya a dar buenos movimientos el dato, ya que hoy tuvo un muy fuerte crecimiento el índice del dólar? O sea, ¿no fue ya descontado el dato? Germán, lo cierto es que, como decía mi abuela, las monedas se cuentan en los bolsillos. Hay que ver realmente lo que suceda mañana, más allá que, como bien vos decís, hoy se observó un muy importante movimiento en los mercados. ¿Puede ser una explicación que haya descontado el movimiento de mañana? Sí, pero aquellos que venimos viendo el dato de empleo desde hace muchos años es un dato a tener en cuenta y lógicamente seguramente el movimiento nos va a brindar. Puede ser que el dato de mañana mueva menos a lo normal el mercado. Sí, puede ser que mueva menos de lo esperado, pero me gustaría estar ante el primer impulso y segundo, luego la apertura de Wall Street. Acá me preguntan si, Juan, si podemos ver el Dow Jones. Bueno, cómo no, yo estaba por entrar al Standard Poor's 500, pero nos vamos a meter al Dow Jones para poder darle la opinión a Juan que nos está consultando. Sí, vamos a ver un poquito de índices. ¿Qué pasa con el Dow Jones? Bueno, en realidad no hay mucha vuelta con lo que está sucediendo, ¿no? Si yo pongo gráficos mensuales, creo que viene mi abuela y me dice, wow, ¿cómo ha subido esto, no? Y es cierto, tenemos máximos históricos en todos los índices americanos. Si empezamos a achicar un poco las gráficas, lo que estamos observando claramente es que estos niveles que han alcanzado importantes máximos, ¿sí?, empiezan a lateralizar. Si uno tuviese que estudiar un indicador, por ejemplo, como el MACD, ¿sí?, importante indicador que nos ayuda a medir las convergencias y divergencias en el mercado, claramente, y si lo voy achicando, ¿sí?, sobre todo en gráficos mayores, podemos apreciar que mientras la cotización nos muestra claramente mínimos ascendentes, el indicador empezó a desinflarse. ¿Por qué? Porque los máximos alcanzados previamente ya no son iguales. Claramente entró en un proceso de divergencias, sobre todo en este último tiempo. Si lo quiero medir claramente en el último tiempo, ya el MACD, fíjense que está muy cerca en este momento de 180, 170 y en caída, por lo cual nos podría indicar un ataque a la línea de cero y quizás un cambio de dirección, por lo menos en el corto plazo. Lo cierto que esos movimientos que han hecho máximos, ¿sí?, el máximo en este momento lo tenemos muy cerca de 35.070, 35.100, 35.000, depende de dónde estén observando, ¿sí?, empiezan a formarse máximos descendentes. Estos máximos descendentes, ¿sí?, no son una señal para vender, por favor, y esto es importante. Lo que estamos observando en este momento es que hay un movimiento claramente lateral con una divergencia bajista. ¿Sí? Esta divergencia bajista puede ser una falsa divergencia en caso que quiebre, en este caso la zona entre 34.600 y le vamos a dejar un poquito de tolerancia, 34.700. ¿Sí? Mi zona de inflexión es 34.700, 750. Mientras que el Dow Jones no supere esta zona, ¿sí?, lo que estamos viendo en este momento es que puede mostrarnos una fuerte caída. A ver,
¿Qué pasa con el tema de los índices? Claramente hace 12 meses que están en mínimos ascendentes, fuertes subas desde el punto de vista fundamental, se explican las importantes inyecciones en la economía americana, los estímulos. Las consultas es, ¿qué sucederá ahora cuando se empiecen a sacar los estímulos? ¿Qué sucederá con la economía americana a partir de la inflación que empieza a vivir desde ahora con toda esta cantidad de arsenal de herramientas de política monetaria que han utilizado? Sí, estamos hablando de emisión. Si lo ven desde el punto de vista de las empresas van a ver incrementos en los costos, por lo cual deberían ver mermadas sus ganancias. Los años inflacionarios en Estados Unidos se han correspondido con caídas y bajas en los mercados de acciones. Esto llevaría lógicamente a los índices con descensos. Por lo pronto, desde el punto de vista técnico, nosotros no estamos en condiciones de decir tenemos señales bajistas. Sí estamos diciendo que las señales alcistas que han llevado máximos históricos en los diferentes índices se están, ¿cómo puedo decir?, debilitando. Esa es la palabra correcta. Y si tuviésemos que medir algunas zonas a tener en cuenta el día de mañana, en este caso en el Dow Jones, si luego de los mínimos del día de hoy, entre 34.350 aproximadamente, el primer nivel a considerar de soporte, yo pondría una nueva zona de congestión en 34.150 y lógicamente un poquito más abajo en esta línea directriz que nos podría marcar un cambio de paradigma en caso que sea quebrado 33.900 a la baja. Podría darse, y la realidad es que son una gran cantidad de puntos básicos, pero si cierra la semana por debajo de 34.100, y la verdad es que me parece que nos va a dejar las puertas abiertas a posibles caídas para las próximas semanas, y atentos a esta zona, que es una importante zona a tener en cuenta. Bien, por favor, me comentas, Juan, si puede darte alguna mano, algún comentario. También Rafael, que me consultaba por los índices. Y acá Sara me dice que está intermitente el audio. Espero que haya sido solo el caso de ella y todo el resto me haya escuchado bien. Si no, lógicamente les voy a dejar, mientras voy viendo las últimas preguntas que me acercan, los datos de contacto para que, si hay alguna duda o alguna inquietud, tanto a nuestro correo info@molefex.com como a la página web molefex.com, o sí, y sobre todo a Sara, que tiene inconvenientes recién, puede volver a ver la grabación del día de hoy directamente en YouTube, en nuestro canal Molefex. Aquí me dice Daniel, considerando estos datos del día de mañana, haciendo una comparación con el MACD del par euro-dólar, ¿es razonable esperar una caída fuerte del par euro-dólar? Daniel, las zonas están fijadas. El euro cayó una gran cantidad de pips en el día de hoy, o subió el dólar. La realidad es que el que se vio fortalecido es el dólar. ¿Cuál sería el argumento? Muy buenos datos de Estados Unidos. Los datos están apoyando, lógicamente, a que Estados Unidos está más cerca de salir de esta crisis y empezar a quitar estímulos y a subir los tipos de interés, por lo cual la moneda americana debería verse fortalecida. Las zonas están marcadas. Vamos a estar atentos a lo que pueda suceder el día de mañana. Solemos seguir las noticias en tiempo real a través de nuestro Skype, con nuestros alumnos, también con nuestros traders y colegas, así que vamos a ver, no hay duda que mañana va a haber movimiento. Desde ya espero hayan podido disfrutar y hayan obtenido la información que vinieron a buscar en este webinario. Les agradezco su tiempo, muy buena jornada del día de mañana viernes y luego un reparador descanso en el fin de semana. Hasta la próxima.